tardes para todos. Muchas gracias de nuevo por conectarse al seminario de Altenú Online. Hoy para mí es un gusto presentar, yo digo más que a un colega de profesión, a un amigo de la vida que nos encontramos por allá hace algunos años, no decimos cuánto para que no nos hagan la cuenta, ¿sí o no, Leo? Pero ya hace unos años nos encontramos por allá en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y él desde Campo Valdés con toda su familia me dio la mano para poder seguir adelante en ese momento, ¿no? Entonces, gran parte, digamos, de las cosas que hemos hecho en la vida es gracias a que Leo y su familia en ese momento nos apoyaron. Muchas gracias, Leo, por participar en el seminario. El profesor Leonid Sepúlveda es profesor asistente en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en Puerto Rico, obviamente. Él es matemático de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en matemáticas puras de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, y su doctorado en matemáticas discretas en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras, en San Juan. Las áreas de interés del profesor Leonid Sepúlveda son matemáticas discretas y especialmente lo relacionado con funciones simétricas booleanas y las secuencias complementarias de Golay, que creo que tienen que ver con la charla que nos va a comentar hoy Leo. Leonid, entonces te dejo con tu charla, recursividad de sumas exponenciales asociadas a funciones booleanas, simétricas, elementales y afines. Muchas gracias, Leonid, nuevamente por aceptar la invitación y te escuchamos. Pues bien, buenas tardes a todos. Pues gracias, doctor John Castillo. Quiero agradecerle por la invitación, lo mismo que al doctor Carlos Trujillo, pues gracias también a él y a sus contactos, pues he podido estar aquí en este momento haciendo esta presentación. Bien, yo quiero mencionar algo, pues hacía tiempo que no hacía una charla ya para Colombia, pues lo voy a poner en memoria del doctor Francis Castro, que fue mi segundo consejero de doctorado. Bien, pues bien, aquí vamos a hablar de la recursividad de sumas exponenciales asociadas a funciones booleanas simétricas elementales y afines. La recursividad aquí es una recursividad lineal, ¿sí? Y afines porque voy a relacionar esto con otras funciones booleanas. Bien, vamos a agendar esto o a desglosar los temas en el cual yo voy a desarrollar aquí la presentación. En la primera parte voy a hablar de preliminares, aquí voy a presentar algo de definiciones, ejemplos y algunas propiedades que son fundamentales en el área de investigación que nosotros tenemos aquí dentro de la Universidad de Puerto Rico. En la segunda parte vamos a hablar de la recursividad lineal de una secuencia de sumas exponenciales que están asociadas a polinomios simétricos elementales. Allí aparece una fórmula cerrada que se consigue a través de la fórmula de Kay, y con esa fórmula nosotros podemos enfocarla a una conjetura que se llama conjetura Cusilli-estánica, pero de forma asintótica. Y por último, pues voy a mencionar una recursividad de sucesiones de sumas exponenciales de otras funciones booleanas, como por ejemplo la función trapezoidal y la función rotación simétrica monomial. Bien, entonces empecemos con los conceptos básicos para poder entonces entender la parte de los resultados que tenemos en la segunda parte. ¿Qué es una función booleana? Pues una función booleana es una función que está definida desde un espacio vectorial de n tuplas cuyas componentes son 0 y 1 y que lo envía al cuerpo booleano, en este caso f sub 2. Las funciones booleanas pues han tomado un gran interés después de la Segunda Guerra Mundial, donde apareció pues áreas como la teoría de códigos, criptografía, y le han dado un mayor interés a estas funciones. Esa función como tenemos allí, como está definida allí la función booleana, pues nosotros lo que vamos a emplear esta función es su representación algebraica, que la conocemos como la forma normal algebraica. Esa función pues se puede representar como suma de monomiales
donde aquí los exponentes que vemos allí son ceros y 1 porque son las componentes del vector alfa. Y esta suma es sobre booleano, o sea, módulo 2. Así que nos va a dar ceros y unos. Dentro de las funciones booleanas, pues vamos a hablar unas muy en particulares. Las funciones booleanas simétricas, ¿sí? Una función es booleana simétrica si cualquier permutación que usted haga de las variables de la función, pues la función sigue siendo la misma. Ahora, ¿por qué es interesante estudiar las funciones simétricas? Porque ellas tienen eh, unas aplicaciones muy interesantes, como es la implementación eficiente en algunos sistemas criptográficos. Pues se ha traído el interés de muchos matemáticos o en las áreas de matemáticas discretas, y por eso entonces nosotros la estamos investigando hoy en día. Dentro de las funciones simétricas tenemos unas que son también, que le conocen como los polinomios simétricos elementales. Este es un caso de un polinomio simétrico elemental. Lo voy a presentar aquí en este ejemplo, y vemos que él satisface la propiedad de ser simétrica. Por ejemplo, yo tengo allí este polinomio que tenemos acá. Por ejemplo, quiero saber que ella es simétrica. Lo que hago es que considero todas las permutaciones de las componentes de las tres tuplas que están en el color marrón, ¿cierto? Esas son todas las posibilidades. Y lo que hago es que le aplico la función, por ejemplo, la función lo que dice allá, que la primera y segunda componente forman el primer monomial, la primera y tercera el segundo monomial, y el tercer monomial pues sería el producto de la segunda y tercera componente. Pues si yo aplico eso en cualquiera de estas otras formas que tengo aquí de tres tupla, pues va a terminar siendo la misma función o el mismo polinomio. Por ejemplo, en la penúltima, x1, x2 sería en este caso x3, x2, x1, x3 sería en este caso x3, x1, primera y tercera componente, y la última monomial de la función original, que es la segunda componente y la tercera, pues sería x2, x1. Chequeo, x3, x2 aparece en el tercer monomial, en el tercer término de la función. x3, x1 aparece en el segundo, como eso conmuta, pues son iguales. Y x2, x1 pues es el primer término monomial que aparece allí. Por lo tanto, es la misma f. Eso ocurre con cualquiera de todas esas permutaciones de las variables. El polinomio resultante pues sigue siendo la misma f. Eso hace que la función sea simétrica. Ahora, este polinomio que yo llamé simétrico elemental tiene una forma de representación. Pues un polinomio simétrico elemental precisamente es un polinomio con n variables, y grado k es la suma de monomiales de un mismo grado que están formados por k variables cuyos subíndices son enteros o forman un conjunto de enteros que se toman desde otro conjunto desde 1 hasta n. Y la cantidad de monomiales que yo puedo formar con ese conjunto pues sería n tomado de acá. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la forma de escoger k subíndices entre 1 y n, pues sería escoger entonces subconjuntos con k elementos de un conjunto de n elementos. Pues la cantidad de monomiales que tiene este polinomio sería entonces n tomado de acá, y recuerden la suma es una suma sobre f2 o una suma booleana. Un ejemplo particular de polinomios simétricos elementales son, por ejemplo, una con 3 y 4 variables y de grado 2. Por ejemplo, el polinomio simétrico E sub 3, 2 significa que está formado por monomiales de dos términos, y la cantidad de monomiales que tiene estos van a ser 3 tomados de A2, y la forma de construirlo, pues mire los subíndices, son todos los subconjuntos de dos elementos que puedo formar de un conjunto de 3, o de 1, 2 y 3. Pues eso es lo que se conoce como el polinomio simétrico elemental. Y similarmente, pues el polinomio simétrico elemental de 4 variables y de grado 2, pues la cantidad de monomiales que va a tener ese polinomio va a ser 4 tomados de A2. Pues serían 6 monomiales, y pues los subíndices es como la forma de escoger subconjuntos de dos elementos del conjunto 1, 2, 3 y 4. Pues bien, viene una propiedad importante dentro del área de investigación, que es una función booleana balanceada.
En el área de criptografía, ser balanceado es algo que se hace necesario porque evita, pues, si tiene el balanceo, evita que sea atacada el sistema que tú estás aplicando. Por eso entonces se resalta entonces esa propiedad de ser balanceado. Decimos que una función es balanceada si la probabilidad de que la función arroje un 0 o arroje un 1 es de un medio. En otras palabras, si yo tengo dos elementos, por aquí por ejemplo vamos a tener dos elementos o dos a la n de valores entre ceros y unos. Pues si la mitad de ellos son ceros y la mitad de ellos son uno, pues se dice que la función es balanceada. Eso quiere decir que vamos a tener 2 a la n menos 1 ceros o 2 a la n menos 1 unos. Y en el caso de la probabilidad, pues sería 2 a la n menos 1 entre 2 a la n. Eso me daría un medio. Pues eso es lo que está pasando allí, pues la cantidad de vectores que me den la función 0 o la cantidad de vectores o tuplas que me den la función 1 son iguales, y para eso entonces tendría que ocurrir que ocurra 2 a la n menos 1. Un ejemplo de una función booleana balanceada es el polinomio simétrico. Yo voy a estar diciendo ahora, evitando de estar diciendo booleano, pero todo esto es booleano. Polinomio simétrico de grado 2 y 3 variables. Si ustedes miran vamos a decirlo así, la columna de 3 componentes en azul, las evaluaciones me van a dar siempre 0. Si ustedes observan allí, por tener dos ceros, aniquila el polinomio. Porque un solo 0, que por ejemplo en el caso 0, 1, 0, el x1 vale 0. Pero una primera componente aparece 2 veces en el monomial. Pues en un 0 aniquila 2 de los monomiales y por ejemplo en este polinomio sobrevive solamente x2, x3. Como todavía no le he hecho la evaluación, pues el tercer componente, que es 0, lo termina de aniquilar. Así que con 2, 0 aniquila todos los términos del polinomio. Caso contrario pasa con los que están al lado derecho, las 3 tuplas en rojo. Con un 0 pues aniquila 2 de ellos y con 2 1 sobrevive uno de los monomiales, pues la evaluación quedaría 1. En el caso de 3 unos sobreviven todos los términos, daría 3, pero como estamos bajo módulo 2 o booleano, pues 3 deja residuo 1 y por eso toma el valor de 1. Si usted observa, pues serían 4 ceros, 4 1 de una cantidad de 2 a la 3 n tuplas, ¿cierto? 3 tuplas. Pues la mitad sería entonces 0 y la otra mitad 1 y por lo tanto sería balanceada esta función. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la suma exponencial asociada a estas funciones booleanas. La suma exponencial, pues como tal, la podemos, pues, ¿qué te puedo decir? La suma exponencial en esencia es una transformada de Fourier discreta. Nosotros no la vamos a manejar como transformada, pero las propiedades que tiene la transformada de Fourier discreta pues se pueden aplicar aquí y en efecto en muchos de los resultados tienen que ver con la aplicación de la transformada de Fourier discreta. ¿Qué se dice que es una función booleana? ¿Qué se dice de lo que es una suma exponencial asociada a una función booleana? Pues si ustedes observan, el menos 1 y el f, pues por ser booleano, pues va a dar ceros y 1, así que esos son sumas de unos y menos unos. Así que, en conclusión, el valor de la suma exponencial va a dar un número entero, ¿sí? Aquí no hay que reducir los módulos, pues para que piensen que no va a ser booleano esta suma. Bien. La suma exponencial va a tomar interés porque hace relación con la función booleana balanceada. Por ejemplo, en el caso que tenemos acá, si la suma exponencial de la función booleana da 0, decimos que la función es balanceada. Suponga que entonces si la suma, por ejemplo, supongamos que la suma de la suma exponencial de la función booleana de 0 y que la función no fuera balanceada. ¿Qué significa? O tiene más ceros o tiene más 1. Pero eso equivale en la suma exponencial o que tenga más unos o que tenga menos unos. Cuando tú vayas a sumar eso, pues no se va a aniquilar y por lo tanto la suma exponencial no daría 0, pues sería en contra de lo que estás diciendo allí. Por lo tanto, decir que tener la suma exponencial es igual a 0 representaría entonces que la función f debe ser balanceada.
Bien, pues en el caso que vimos ahorita del polinomio simétrico de 3 variables y grado 2, al ser balanceada esa función, pues va a la misma cantidad de unos y la misma cantidad de menos uno. Se aniquila entonces la suma exponencial. Bien. Ahora vamos a incorporar una nueva función que ha tomado bastante interés porque los autores Peirce y Kuhn definieron esta función que se llama función rotación simétrica. Y lo bonito de esta función es que tiene, bueno, han demostrado que han sido buenas para el diseño de algoritmos de hashing rápido con propiedades fuertes en criptografía. Entonces, han cobrado interés entonces en la investigación y por eso nosotros las hemos estado trabajando. Bien. Se dice que una función booleana R es una función rotación simétrica si satisface que para cada j entre 0 y n-1, en la n tupla que tiene subíndices rojos, si usted mira los subíndices, sumas esa j y la barra de arriba significa que la vas a modular módulo n. Si se pasa de n, pues lo cambia por el residuo, y si es n, pues lo deja fijo, ¿cierto? Eso, si usted lo hace con cualquiera de esas jotas, entre 0 y n-1, y deja la misma r, pues sería una función rotación simétrica. Un caso especial de estas funciones, vamos a mirar un ejemplo antes de eso. Tenemos la función r que tenemos allá, son 4 monomiales, ¿cierto? Queremos saber si esa función cumple la definición de ser rotación simétrica. Lo que hago entonces, cojo los subíndices de las 4 tuplas que tú ves allá y le suma 0, 1, a todos los subíndices le suma 0, a todos los subíndices le suma 1, a todos los subíndices le suma 2 y 3, ¿cierto? Y se tienden los respectivos valores de las variables que están allí. Por ejemplo, en la primera fila aparece la misma función porque si le sumo 0 a todos los índices, no cambian los subíndices. En la segunda, si le sumo una unidad, pues queda 2 en la primera, 3 en la segunda, 4 en la tercera, y 4 más 1, 5, lo módulo 4 me deja residuo 1. Eso es lo que dice la definición. Y en el caso tercero, pues le suma 2, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, módulo 4 deja residuo 1, y 2 más 4, 6, deja residuo 2. Y así. Ahora, debo chequear que con estos nuevos cambios y aplico la definición de la función R, me tiene que arrojar la misma R. Por ejemplo, en los monomios que aparecen allí, dice que el primer monomio son las dos primeras componentes de la tupla que está al lado izquierdo. Pues si cojo la fila 3, pues va a aparecer x3, x4, después 2, 3, sería en este caso posición 2, posición 3 sería 4, x4, x1, posición 3 y 4, que sería x, en este caso sería x1, x2, y la posición 4 con la posición 1, que sería x2, x3, ¿cierto? Chequeo si es la misma R, x3, x4 aparece en el tercer término, x4, x1 en el último, x1, x2 en el primero y x2, x3 en el segundo, por lo tanto es la misma R. Si ocurre eso de la misma manera con todos los demás, pues se dice que esta función es rotación simétrica. Ahora, por el solo simple de tener la palabra simétrica no quiere decir que sea una función simétrica. ¿Por qué? Porque aquí va a fallar algo que debe cumplir para que sea una función simétrica. Entendería yo que la palabra simétrica es más bien un concepto geométrico antes que algebraico, como lo que pasa en la definición. Si yo hago una permutación de los subíndices, por ejemplo, esta que tengo allí, moví la cuatrotupla de esa manera, aplico la definición que tengo allá de rotación, la posición 1 se multiplica con la posición 2, queda 2, 3, la posición 2, 3 se multiplica, en este caso la posición 2, 3 es x3, x1. Ya usted puede ver que ese monomial o ese monomio no aparece en la función original, por lo tanto no es la misma R. Así que no satisface ser simétrica en este caso. Hay algunos casos que sí. Dentro de los
funciones rotación simétrica hay unas que son las monomiales. Hay otras, pero voy a resaltar esta que considero que para empezar, pues es bueno que empecemos por aquí. Es de n variables y de grado k. Eso quiere decir que el grado de este polinomio va a ser k y está formado por monomiales, todos del mismo grado, en este caso de grado k, y se va a construir de la siguiente manera. Si usted mira el primer monomial está formado por los primeros términos o las primeras variables, ¿cierto? ¿Cómo vas a construir? ¿Cómo vas a generar los siguientes términos del monomial? Le vas a sumar una unidad cada vez al anterior monomial para generar el siguiente. Si observamos a los subíndices, le sumo una unidad y me queda 2, 3 y en el último k más 1. ¿Y hasta cuándo se podría entonces uno determinar si ya tiene este tipo de rotación monomial? Pues separa en la primera variable de cada uno de los monomiales y se va de x1 hasta x2 y cuando llegue a x sub n, pues ahí llega el último término del monomial. Ahora, uno pensaría, ¿y si continúo qué pasa? Pues espera, por ejemplo en este caso se va a esperar que vuelva y caiga dentro de otro monomial. Tenemos un ejemplo donde podemos visualizar eso y quizás eso hace que vea lo que se conoce como rotación o sea, la parte del sentido de lo que es rotar los términos de este polinomio. Consideremos 5 variables y el grado que sea de 3. Si construimos la rotación simétrica monomial solo con el primer término, con el primer monomial, pues son 3 variables, las 3 primeras, y empieza a generar a partir de eso los demás monomiales del polinomio. Súmele una unidad a los subíndices, tenemos 2, 3, 4. A ese último le sigue sumando una unidad, que haría 3, 4, 5, y así sucesivamente hasta que de la primera variable, mire, parece en la primera variable, cuando llegue a x sub 5, pues hasta ahí llega la definición de la rotación simétrica monomial. Ahora, pero si yo me atrevo a sumarle una unidad a ese último monomial, quedaría x sub 6, pero como es de 5 variables, lo módulo queda x sub 1, le sumo una unidad a x sub 1, queda x sub 2, que es el que está apareciendo como primer monomial, y el x sub 2 le suma una unidad, queda x sub 3, pues vuelve y aparece el primer monomial. Pienso yo que pues por allí puede ser que tenga sentido el hecho de que se llame rotacional. Bien, otra función que vamos a mencionar después, como que satisface en recurrencias lineales, es la función trapezoidal. En n variables y de grado k. Se puede decir casi de la misma manera que el rotacional simétrico. Parte del monomio de grado k formado por las primeras variables o los primeros términos, si lo fueras a ordenar, ¿cierto? ¿Y cómo construimos los siguientes monomiales del trapezoide? Pues en este caso, miramos la última variable del monomial o el último término. Y hasta en determine n, pues ahí termina la definición o el último monomial de ese trapezoide. Pues sumamos una unidad a los subíndices, que sería 2, 3k más 1, y eventualmente vas a llegar al último cuando es x sub n, y cuando llegue allí pues se tiene el trapezoide. Ahora, ¿qué pasa con el trapezoide? Comparado con el rotacional anterior que acabamos de ver, rotación simétrica monomial, pues este trapezoide aparece en el rotacional. Miremoslos aquí con este ejemplo. Consideremos de 5 variables y de grado 3. Miremos el primer monomio. El primer monomio de grado 3. Si empiezo a construir los términos o los monomiales que van a aparecer dentro de este trapezoide, pues le sumo una unidad a los subíndices. Hasta que la última variable del monomial alcance a ser la última variable, la x sub 5. Suma 1, le suma una unidad al 1, al 2 y al 3, da x2, x3, x4. Y pasa lo mismo, se le suma 1, 2, 3, 1, me quedaría 3, 4 y 5 y paro.
Si ustedes pueden visualizar, estos tres monomiales aparecen en el rotacional que acabé de definir anteriormente, que son pues, precisamente los primeros tres. Ahora, después más adelante pues vamos a ¿por qué se resaltan estas dos funciones aquí? Porque precisamente alcanzamos a establecer que sus recurrencias satisfacen unas mismas propiedades pues vemos que una a través de la otra pues podemos conseguir que satisface la recurrencia lineal usando una propiedad que vamos a explicar posteriormente. Bien, como aquí estamos hablando de recursividad, pues vamos a incorporar también el concepto de recurrencia lineal homogénea. Si ustedes pueden observar, pues la ecuación 1 es la que hace que define la recurrencia. Esa es una secuencia de términos S sub n y se llama recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes y satisface la ecuación que está allí. Se dice de orden K porque para generar los siguientes términos de la secuencia, pues requiere de K condiciones iniciales. Bien, a esta secuencia, a esta recurrencia lineal homogénea le vamos a asociar un polinomio que se conoce como el polinomio característico de la recurrencia. Ese polinomio, como está definido allí, pues usa los mismos coeficientes de la recurrencia, ¿cierto? Si ustedes quieren sacar ese polinomio a través de la recurrencia, lo que hagan lo siguiente: pasen la expresión de la izquierda de la derecha a la izquierda, dejan un lado igual a 0, y lo que hace es que sustituyen s sub n por x a la n, y s sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así sucesivamente hace manipulaciones algebraicas, y resulta que ese lado va a quedar este polinomio. Pues ese polinomio pues, se conoce polinomio característico y está asociado a la recurrencia. Un ejemplo práctico es de la recurrencia de Fibonacci, ¿cierto? Esta recurrencia está asociada a la secuencia de Fibonacci. Es una recurrencia lineal homogénea de orden 2 con coeficientes constantes, en este caso coeficientes enteros también. Y para el caso de su 0 igual a 0 y ese su 1 igual a 1, la recurrencia lineal se llama la secuencia de Fibonacci. Su polinomio característico, pues haga el mismo ensayo, pase la expresión de la derecha a la izquierda, haga la sustitución, cambias eso sub n por x a la n, simplifica y te hace polinomio x al cuadrado menos x menos 1. Bien, eso que está allí pues, es la factorización, esas son las raíces del polinomio, que lo dejo así porque lo vamos a explicar luego por qué es importante tener esas raíces puestas allí. Bien, hay un teorema que está en los textos muchos textos de discreta, en el que dice lo siguiente. Dice que tenemos aquí tenemos una recurrencia lineal y cojamos las raíces del polinomio característico. Si yo construyo un término enésimo usando esas raíces del polinomio, o sea, las potencias enésimas de cada una de las raíces del polinomio, con coeficientes C sub 1, C sub 2, C sub k constantes, esa fórmula o ese término enésimo va a satisfacer la recurrencia lineal que tenemos allá en 1, o sea, la anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que eso a través de esa recurrencia va a generar una secuencia recursiva, lineal homogénea con coeficientes constantes. Bien, esa fórmula que ustedes tienen allí, o que tenemos ahí, al frente, me va a permitir a mí, pues, saber que si yo tengo una recurrencia escrita de esa manera, esa recurrencia es, o sea, una secuencia donde el término enésimo de la secuencia está escrito a través de esa fórmula, podemos decir entonces que la secuencia va a satisfacer una cierta recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque precisamente alfa 1, alfa 2, alfa sub k, que son las raíces del polinomio, y con las raíces del polinomio usted puede chequear de que satisfacen la recurrencia lineal. Bien. En el ejemplo pues, anterior de la secuencia de Fibonacci,
tenemos que las raíces alfa 1 y alfa 2 son esa, 1 más raíz de 5 sobre 2 y la otra es 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2. Ellas son diferentes. Si yo considero C sub n de esa forma, esta secuencia formada de esta manera va a satisfacer la recurrencia lineal. ¿Sí? Va a resolver la recurrencia lineal. Pues eso lo vamos a necesitar posteriormente para ver lo que pasó con uno de los resultados que nosotros obtuvimos de la secuencia de sumas exponenciales de polinomios simétricos elementales. Bien. Hasta ahí, pues, los conceptos básicos que requiere uno para entender entonces lo que vamos a presentar en los siguientes resultados. Aquí vamos a hablar de recursividad de sumas exponenciales, recursividad lineal de suma exponencial asociada a la función booleana simétrica elemental. Bien. ¿Qué se espera acá? Pues aquí lo que vamos a presentar es una fórmula de Kay, donde el doctor Medina pues utilizó esa fórmula de Kay para entonces establecer una fórmula cerrada para el término enésimo de la suma exponencial del polinomio simétrico. Y de allí pues podemos establecer que una vez con esa fórmula cerrada, garantizar de que las secuencias de esas sumas exponenciales satisfacen recurrencias lineales homogéneas con coeficientes constantes. Bien, vamos a llamar a esa sub n, o sea, el término enésimo de la secuencia que voy a generar, la suma exponencial del polinomio simétrico elemental. Y a partir de n igual a k, ¿cierto? Entonces la secuencia a sub n satisface una recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes de orden toda la r con r igual al piso del log de k más 1. Bien. ¿Qué pasa con la fórmula de Kay? Pues el doctor Medina en uno de sus artículos junto con el doctor Francis Castro pudieron relacionar la fórmula de Kay, que la fórmula de Kay es una fórmula que permite establecer la correlación entre dos funciones booleanas. Ellos lo aplican para el polinomio simétrico elemental y establecen esta fórmula cerrada para el término enésimo de esa secuencia. Ahí podemos ver que la suma exponencial del polinomio simétrico se escribe de esta manera, donde los coeficientes C sub 0k y C sub jk o los C sub jk son todos constantes, no dependen de n, y 2 a la n y alfa sub j 2 a la n son potencias de unos ciertos valores. Esos valores van a representar, por ejemplo, un cierto polinomio característico que tienen a esos como raíces, y el polinomio característico pues va a representar una secuencia lineal homogénea con coeficientes constantes. Por lo tanto, esta suma, bueno, hemos dicho, esta secuencia de sumas exponenciales va a satisfacer esa recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes, por lo último que mencioné. Ahora, esa fórmula es importante que la analicemos porque el coeficiente sub 0 es importante para nosotros en el trabajo de investigación. Si ustedes pueden ver lo siguiente, dividamos todo eso entre 2 a la n. Si dividimos entre 2 a la n, el coeficiente sub 0 queda despejado y queda de esos 2 a la n dividiendo alfa sub j a la n. En términos de módulo, pues alfa sub j, que es en este caso 1 más cita sub j, donde cita sub j es la raíz de la 2 a la r de la unidad. Esa la norma de eso va a ser 1, pero la norma de alfa sub j nunca va a superar el valor de 2. ¿Qué pasa? Cuando yo aplique el límite, cuando n tiende a infinito de la suma exponencial sobre 2 a la n, la expresión del lado derecho de la sumatoria, eso desaparece y solamente sobrevive C sub 0k. Entonces ese C sub 0k entra en el juego de la investigación, ¿no? En el caso pues, del doctor Medina y Francis Castro, exploraron bastante este coeficiente y obtienen unos resultados muy fuertes posteriormente. Pues bien, aquí la I es el imaginario y C sub jk, pues esa suma no depende, solamente depende de k, pues es una constante para esa fórmula. Bien. Dividimos entre 2 a la n, pensemos lo que pasó allí, en el límite queda solamente C sub 0k, porque lo vamos a necesitar.
En un artículo del doctor Medina, pues ellos dicen que este polinomio simétrico, ese su nk es asintóticamente no balanceado si ese límite es diferente de cero. Bien. Además, dentro de ese mismo artículo, yo lo llamo teorema de Castro-Medina, ellos establecen una fórmula para ese coeficiente C sub 0. Dicen que es 2 a la W al peso de K, yo lo llamo el peso de K menos 1, menos 1 sobre 2 a la al peso de K menos 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese coeficiente? ¿Qué es el peso del, más bien, qué es el peso del número K? Pues el peso de K es el número de unos que tenga la representación binaria de ese número. O si usted consigue el número binario que represente acá, sume los dígitos, pues los ceros no aportan, los unos son lo que van a aportar, pues eso es lo que va a ser W sub 2. Bien. No sé si me están escribiendo. Está todo bien. Leo dice aquí John Jairo Bravo dice, ¿qué quiere decir coeficientes constantes de orden 2 a la R? Que las de orden 2 a la R, eso quiere decir que la secuencia o sea, la recurrencia lineal homogénea tiene va a depender de 2 a la R condiciones iniciales para que se genere entonces la secuencia, la recurrencia lineal. El orden, recuerde que son las condiciones iniciales para poder generar los siguientes términos de la recurrencia. Bien, el C sub 0K, acá Medina pues estableció esa fórmula y pensemos en lo siguiente. Si K es una potencia de 2, pues la representación binaria de una potencia de 2 es el mismo. Así que el coeficiente que sobrevive es ese nada más, pues sería 1. Pues el número de unos que tiene esa representación binaria va a ser 1. Por lo tanto, eso va a dar 0. ¿Por qué? Porque arriba va a quedar 1 menos 1, 0. Y 2 a la 0 es 1, queda 1 menos 1, 0. ¿Qué significa eso? Que el coeficiente C sub 0K va a dar 0 si K es una potencia de 2. Entonces vamos para la fórmula anterior, ¿cierto? Para que podamos ver, no me deja pasar aquí. Ok, gracias. Entonces cuando yo divido sobre 2 a la n y aplico el límite, ¿qué quiere decir eso? Que asintóticamente esta secuencia va a ser no balanceado si C sub 0K es diferente de 0. Pero en el caso en que de 0, pues se dice que es asintóticamente balanceado. Pues acabamos de ver en el siguiente pues, slide que el coeficiente de 0 sí es una potencia de 2. El casi es una potencia de 2. Por lo tanto, con ese hecho, él está estableciendo o establecieron que la fórmula asintótica es balanceada si el grado si el grado de la recurrencia es una potencia de 2. Si el grado del polinomio es una potencia de 2. Eso es importante porque eso viene relacionado con una conjetura que se llama Cusi-Lie-Estánica. ¿Qué dice la conjetura de Cusi-Lie-Estánica? Dice lo siguiente, que los únicos polinomios simétricos elementales no lineales que son balanceados tienen grado una potencia de 2, ¿cierto? Asintóticamente, lo que está afirmando allá el anterior teorema es que no va a ser balanceado porque si el grado no es una potencia de 2, pues el coeficiente C sub 0 va a ser diferente de 0. Por lo tanto, asintóticamente la secuencia no va a ser asintóticamente balanceada. Pero si es igual a 0, se dice entonces que la secuencia es asintóticamente balanceada. Lo que están entonces comprobando acá o están estableciendo es que la conjetura de Cusi-Lie-Estánica es válida asintóticamente.
Esta conjetura pues todavía no ha sido probada, todavía siguen haciendo intentos y ya. Bien, pues esa era la idea de presentar este resultado de la fórmula Z para el término enésimo de la suma exponencial del polinomio simétrico elemental. Bien, pero podemos mencionar algo acá. Ahora se pregunta uno, ¿esto se puede aplicar a otros cuerpos? Pues nosotros demostramos una fórmula cerrada para el mismo polinomio simétrico, ¿cierto? De la misma forma, y tenemos un coeficiente similar al C sub 0, pero nosotros no conocemos una forma de expresar ese coeficiente C sub 0 para saber si cumple pues, una forma similar de si esa secuencia satisface de ser asintóticamente balanceada o no. Pues en ese proyecto estamos todavía pendientes de seguir mejorando esos asuntos. Y nada, esas son cosas de investigación que todavía está pendiente por trabajarse. Y ya en la última parte, pues lo que vamos a presentar acá es la recursividad de sumas exponenciales asociadas a otras funciones booleanas, en particular a la función booleana, está la simétrica rotacional y a la función trapezoidal. Pues en este teorema que vamos a presentar aquí adelante, como para terminar, aquí lo que se estableció fue que la secuencia de sumas exponenciales del trapezoide, ¿cierto?, satisface recurrencias lineales con coeficientes constantes, aún más con coeficientes enteros. Cusi lo probó para k igual a 3. Ahora, nosotros en un artículo lo que hicimos fue probarlo para cualquier k, usando una técnica muy bonita que se conoce como prender y apagar una variable. Eso quiere decir que le asignas a una variable, en este caso a la última, le asignas el 0 y el 1, y con eso pues establecemos unas relaciones del cual nosotros podemos, y usando inducción, poder establecer que satisface unas recurrencias lineales. Aún más, conseguimos el polinomio característico de esa recurrencia. Déjenme ver qué me escribieron. Pues está bien, Leo. Era John Jairo que escribió que entendió tu explicación del grado de la asociación hace un momento. Sí, ese es el grado de la... Sí. Bien, no me dejó pasar otra vez. Es el grado de la recurrencia lineal. Con eso sería pues ahondándolo si quieres, para ahondar esa partecita, el orden que aparece allá 2 a la R, son los datos mínimos que requiere para generar la siguiente recurrencia, ¿cierto? Las condiciones iniciales. Pues eso es lo que dice el 2 a la R. Aquí tenemos otra secuencia de sumas exponenciales más sumas exponenciales del trapezoide más otra función, una función booleana que consiste de un polinomio formado por las primeras variables y los subíndices de esa variable, pues no está acotado por k, no va a llegar hasta k sin incluir k. También con la misma técnica de prender y apagar variables, establecimos unas relaciones allí bien interesantes, y por el método inductivo pues se probó que satisfacen recurrencias lineales, y aún más se consigue el polinomio característico, ya digo polinomio simétrico. Bien, otro resultado que tuvimos en ese artículo, y es que de nuevo combinamos el trapezoide con la función anterior y esa otra expresión que tenemos a la derecha. Volvemos y aplicamos la propiedad de prender y apagar variables. Eso significa que usted le asigna 0 y 1 a la última variable, eventualmente, y eso va generando unas relaciones del cual nosotros podemos establecer una conexión para establecer la recurrencia lineal homogénea con coeficientes constantes, en este caso enteras, porque tenemos el polinomio característico explícito. Y por último, pues
También establecí aquí, pues QSIM lo probé en el 2018, pero nosotros con elementos elementales también usando aprender a pagar variables, llega al punto en que aquí relaciona el rotacional simétrico con el trapezoide y allí conecta uno la relación para entonces establecer la recurrencia lineal. Inclusive las dos secuencias que son recurrentes lineales homogéneas comparten el mismo polinomio simétrico. Me hubiera gustado pues expresar una parte de lo que es la técnica del aprender y apagar, pero en los ensayos vi que no voy a alcanzar para la hora, no sé qué tiempo tengo ahora, pero yo hasta aquí termino ya la presentación. Y gracias por estar aquí. Estas son las referencias algunas de las referencias del cual se ha utilizado en esta charla.